Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y estamos ya en nuestro segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes en su programa El Patio de Atrás, el único especializado en la región sobre lo que está pasando en Estados Unidos y su influencia en nuestro país. Hoy tenemos varios temas, Jorge, muy interesantes, ya los habíamos anunciado. Titulamos en nuestras redes sociales, lo promovimos en ex Twitter, @ReniMariane, @JJLiber y @Libertópolis, el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar de aranceles, impuestos a las exportaciones y la alianza entre Guatemala y Estados Unidos para renovar Puerto Quetzal, entre otros temas que vamos a estar hablando, porque eso está enmarcado en un paquete más grande, Jorge, que son los cambios globales tan rápidos que están sucediendo en el mundo, y ahí hay que ver cómo queda Guatemala y qué otros temas pueden ir viniendo en los siguientes meses. Mientras tanto, hay que recordarle a nuestras redes sociales. En Facebook somos Libertópolis.com, en ex Twitter, @Libertópolis, en TikTok somos @Libertópolis también, en YouTube somos Libertópolis GT, ahí dejamos grabados nuestros programas, en el segmento El Patio de Atrás, en Twitch somos Libertópolis TV y en la página web libertópolis.com. Entonces, Jorge, si quieres agregar algo más antes que entremos a los temas candentes del día de hoy que habíamos entremos anunciado. a los temas porque nunca nos alcanza el tiempo. Ya hablo mucho, dice. Habíamos anunciado que vamos a hablar de los aranceles, de los impuestos a las remesas, que tanto nos puede golpear, y quién decide sobre esto en Estados Unidos. La alianza de el Puerto Quetzal, la prioridad o la posibilidad que también el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos venga a ver el tema del tren, y todo esto marcado en el tema de seguridad nacional. Y por supuesto, ¿quién cumple años este día, Jorge, en Estados Unidos? El secretario Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado. Y por supuesto vamos a hablar de Harvard, la revisión a estudiantes en redes sociales, la libertad de expresión y visas revocadas. Así que vamos a comenzar a platicar sobre eso. Para aquellos que nos están mirando en YouTube, van a ver nuestra presentación del día de hoy. Los aranceles y el verano en el hemisferio norte lo hemos titulado, y también ponemos de una otra forma el recuerdo que el día lunes pasado fue el Memorial Day, el Día del Recuerdo, que es feriado en Estados Unidos y es el día en el cual se honra a los que cayeron defendiendo a Estados Unidos, especialmente las Fuerzas Armadas, los bomberos y los policías, entre otros. ¿Por qué ponemos eso relacionado a aranceles y el verano en el hemisferio norte? Porque Memorial Day es el inicio no oficial del verano en Estados Unidos, en el hemisferio norte. Tanto en Europa como en Estados Unidos, junio, julio y agosto es verano. Y por supuesto, la gente toma sus vacaciones escalonadas, más semanas, menos semanas, dependiendo de quién es y en qué país está. Y eso tiene como implicación en el tema de la visita de nuestras autoridades, que es la noticia que sale en un titular del día de hoy. Dice, comienza negociación comercial con Estados Unidos. Bueno, para comenzar, no es que comienza la negociación. Llegó una delegación de Guatemala a visitar a los homólogos en Estados Unidos. Pusieron su propuesta sobre la mesa y es lo que dice la noticia, pero no nos han dado fecha de qué día comienza la negociación. Fuimos a solicitar negociación y no creo que vaya a ser en el corto plazo, porque el verano se nos está atravesando, Jorge. La gente toma sus vacaciones en verano, así que probablemente no solamente hay que recordar que hay docenas de países pidiendo lo mismo. Y que llegaron hace como un mes y medio. Y además Trump le iba a poner aranceles a la Unión Europea y luego dijeron no, hasta el 9 de julio porque estamos negociando con la Unión Europea. ¿Qué crees que es más prioritario, la Unión Europea o Guatemala? Por supuesto que la Unión Europea. Así que ahorita está una mezcla entre prioridades como es la Unión Europea, Estados Unidos, que están mirando otros temas, no solamente la parte arancelaria, aunque eso es el tema de fondo, y por supuesto el verano.
las personas ya tienen agendada sus vacaciones, así que probablemente en vez que esté el 100% de la fuerza laboral, probablemente van a estar al 80% porque escalonan sus vacaciones. Honestamente, a menos que sea una decisión global, como por ejemplo, miren, a los países centroamericanos les vamos a bajar el arancel del 10 al 5%, o una decisión global, no va a haber una negociación, y eso es información desde Washington, no va a haber una negociación de país a país, sino que simplemente van a agarrar paquetes de países, por ejemplo, Triángulo Norte o México, o sea, con México se une con México, esas son las reglas, o los países que ya tenían bueno, en este caso tratados, nos convendría con México. Exactamente, o los países que ya tienen tratados de libre comercio, son del continente americano, ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Miren, este es el paquete y esta es la propuesta de lo cual vamos a hablar con ustedes, pero no va a ser en el corto plazo, Jorge, y esto es importante tenerlo claro porque es una mezcla de tiempos, prioridades y el verano estadounidense. Entonces no hay que generar grandes expectativas, porque yo no creo que nadie vaya a suspender sus vacaciones de verano con las familias usualmente, porque los niños ya terminaron sus clases la semana pasada o esta semana de aquí al 6 de junio. Pero a partir del 7 de junio hay un montón de niños que están de vacaciones de verano. Y eso es una mezcla de prioridades de trabajo, prioridades de gobierno y las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos. Igual estamos trabajando el tema de la empresa del Puerto Quetzal y otros temas con el cuerpo de ingenieros, que tampoco es en el corto plazo, sino que se están estableciendo las prioridades. Y hay que recordar un tema, Jorge, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no fue de un día para otro. Regresando, viene México, Canadá, se sientan a negociar con Estados Unidos. Guatemala tenía un acuerdo, un sistema general de preferencias, y dice Centroamérica, no solo Guatemala, que tenían ese acuerdo, el sistema general de preferencias. Nosotros también queremos unirnos en México. No, dijeron Estados Unidos, ustedes se quedan después. Primero negociaron Canadá, México y después se sentaron con Centroamérica. Y anécdota, los estadounidenses dicen, vamos a negociar con ustedes de enero a diciembre del 2003. Ese es el plazo. Había un montón de gente en las mesas de negociaciones que decían, no, esto va a durar años, y mire cómo nos fue los años que hemos durado con la negociación con México, que esto es lo demás. Casi que la semana de Navidad estaban las delegaciones de Centroamérica negociando con Estados Unidos y cerrando, porque el equipo negociador de Estados Unidos ya tenía agenda, no recuerdo con qué país, de negociar, a comenzar a partir del siguiente en enero. Así que esas son las realidades. Aquí, o terminamos o terminamos. De tiempo, es o terminamos porque el tiempo nos come. Así que firme aquí, así es como son esas negociaciones. Bueno, pues, y luego, lo que está pasando en estos días, Jorge, a ver, el plan de reducción de impuestos en Estados Unidos a las remesas y los impuestos. Pues esta es la Big Beautiful Tax Deal, algo así. Así como ese es los términos que utiliza acostumbradamente Donald Trump. Entonces, como esta es la propuesta que él hizo, entonces esta es su Big Beautiful Tax Bill, en donde incluye un montón de cosas. O sea, es así como es una ley de esas omnibus que le llaman, que tiene más de 1000 páginas y incluye muchas cosas, pero tiene una parte de reducción de impuestos, como por ejemplo el famoso impuesto de las propinas, por ejemplo. Y ya pasó en la Cámara Baja, todavía no ha pasado en el Senado, por lo menos sí. Hoy en la mañana que revisé. Sí, no ha pasado todavía en el Senado, pero sí ya lo aprobó la Cámara de Representantes, y entonces ahí incluyeron otras reducciones de impuestos que principalmente era ampliación de tiempo de reducciones de impuestos que ya había hecho Donald Trump durante su primer mandato, y que cabal ahorita se vencían más o menos en estas épocas, en los próximos meses, y entonces lo que están haciendo es ampliándolo por más tiempo en general. Luego también hay reducciones de gastos, principalmente en el Medicare y varias otras instituciones, y adicionalmente pues hay algunos impuestos, uno de los cuales es
es el famoso impuesto de las remesas que pusieron o que están intentando poner, y que inicialmente en el proyecto inicial iba un impuesto del 5% sobre las remesas que envíen fuera de Estados Unidos personas no ciudadanos estadounidenses. Hay que hacer la salvedad porque eso también tiene esa cláusula. Y dentro de la Cámara de Representantes se aprobó al inicio, primero en el comité de presupuestos, pues no lo habían aprobado. Al final llegó Donald Trump ahí a hablar con los miembros del comité, y entonces los 4 que se habían opuesto no votaron a favor, pero se abstuvieron de votar. Y luego pues con eso ya pasó a la Cámara de Representantes, pasó todavía por otro comité y de ahí a la Cámara de Representantes, y también fue nuevamente Donald Trump, creo que fue el martes, al Congreso de la semana pasada, para convencer ahí a todos los representantes, y al final pasó así raspadito por un voto de diferencia, pasó pero sí le hicieron algunos cambios, siendo el más notorio, el más comentado, el que el impuesto de las remesas lo bajaron del 5%, lo bajaron al 3.5%. Y en ese tema, Jorge, hay que agregar, y para eso traje mis libritos, traje la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. El tema de los impuestos, de subir o bajar impuestos, es un tema de el Congreso y el Senado de Estados Unidos por Constitución. Y también de los aranceles hago la salvedad. Sin embargo, en los últimos 100 años le han ido concediendo cada vez más autorizaciones a los presidentes, porque no es a Donald Trump en particular, sino ha sido a lo largo del último siglo, en que les han ido concediendo el privilegio, porque este sí es privilegio, a los presidentes de tomar decisiones con relación a los aranceles, pero constitucionalmente le corresponde al Congreso. Eso era lo que... Un día estamos hablando con Jorge que tenemos que hacer una grabación para explicar las distintas ramas de gobierno de Estados Unidos. Precisamente el tema de los impuestos es un tema del Senado y del Congreso de Estados Unidos. Como en casi todos los países. O sea, hay que recordar que el we the people, nosotros la gente, o sea, nosotros el pueblo, o el inicio de la Revolución Americana de Estados Unidos fue precisamente un tema de impuestos que estaban estableciendo los británicos a las 13 colonias. Así que, si el Congreso y el Senado de Estados Unidos, ellos reciben una propuesta de presupuesto por parte del Ejecutivo, y es en el Congreso de Estados Unidos, la Cámara Baja, y el Senado, o la Cámara Alta, donde ambos tienen que aprobarlo y ponerle de acuerdo, tienen que salir en las dos cámaras. Así que, se pueden mandar comentarios, se pueden mandar cartas diciendo que nos puede afectar los impuestos, pero el tema de poner impuestos en Estados Unidos ni siquiera es un tema de Donald Trump. Al final es un tema del Congreso y el Senado de Estados Unidos. Si ellos se ponen menos de acuerdo, los aranceles, por lo que ya expliqué. Exacto, pero los impuestos a las personas. Es que los aranceles también son impuestos. Yo sé, pero este es un tema de también son impuestos y constitucionalmente le corresponden al Congreso, pero le han delegado esa función a los presidentes del Ejecutivo. De eso tenemos que ver cuándo sí, cuándo no, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, el tema de los impuestos, Jorge, eso es un tema del Congreso y el Senado de Estados Unidos. Ahorita están mirando ¿qué pasa con el presupuesto del 2026, que comenzaría ahorita el 1 de octubre del 2026? Y eso es un tira y encoge. Hay discusiones de recortes fiscales, de presupuestos, y hasta Elon Musk está un poco molesto con Donald Trump, con esa iniciativa. Entonces también está habiendo mucha discusión. ¿Qué se está discutiendo en Washington en estos momentos? Presupuesto. ¿Por qué? Porque quieren dejarlo aprobado antes que se vayan de vacaciones. Usualmente julio y agosto los congresistas se van a sus distritos a pasar las vacaciones de verano. Yo hago la broma, y se van a besar niños a las piscinas. O sea, van a saludar y hacer, a saludar bebés y a besar bebés en las piscinas. ¿Por qué? Porque van a platicar con sus votantes y obviamente a mantener contacto con sus votantes. Entonces, esto están comenzando a discutirlo. Y obviamente si lo dejan hasta septiembre está muy corto la aprobación o no del presupuesto,
porque el presupuesto entra en vigencia el 1 de octubre. Sí, lo que pasa es de que el Big Beautiful Tax Bill no es el presupuesto, aparte es el presupuesto que ya lo mandó Donald Trump hace algunas semanas, y esta es otra ley aparte del presupuesto. Pero esta la quieren aprobar ya ahorita, o sea, antes de que se van de vacaciones de verano. Y vamos a seguir avanzando porque ya nos queda muy poquito tiempo, Jorge. Bueno, habíamos anunciado el tema de cambios globales, seguridad nacional y reacomodo de poderes globales. ¿Dónde queda Guatemala en todo esto? Pusimos un mapita del continente americano. Una linecita roja, donde cabal se ve Guatemala, la frontera Guatemala, triángulo, o sea, Guatemala, El Salvador y Honduras. O sea, y una flechita verde es Nicaragua. En ese contexto donde Estados Unidos y China están en competencia estratégica, están en una división de espacios y de modelos de vida o de forma de ver las cosas, el gobierno de Estados Unidos, para comenzar, él trabaja con sus homólogos de países, no es un tema ideológico. Parte del problema de alguna gente aquí es que piensan que ¡ay, Trump es republicano! Y yo siempre he sido republicana, entonces me va a escuchar. No, o sea, es gobierno a gobierno. Una cuestión es tema de partido y otra cosa es el gobierno trabaja con los gobiernos y se hacen propuestas y se hacen negociaciones gobierno a gobierno. El tema de la empresa de Puerto Quetzal, el tema del tren, que viene el cuerpo de ingenieros. Esto no estaba de un día para otro, esto ya venía hablándose y negociándose hace años, Jorge, cuando comenzaron a hacer ciertos análisis. Y hay que recordar, Jorge, que los estadounidenses no han estado antes en Guatemala. En la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto La Aurora tenía una base aérea estadounidense. Hasta en Shell habían, porque mi papá creció en esa época y él me contaba que que ahí fue donde le surgió su interés por volar aviones, precisamente por la base que había en Shela. Había en Shela, había aquí, había en Puerto Barrios, o sea, habían aviones gringos, habían pequeños contingentes de estadounidenses, e incluso había un plan, Jorge, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando calculaban que si se alargaba demasiado la Segunda Guerra Mundial y ya no era suficiente, el canal de Panamá o estaba en riesgo, ya tenían el trazado para meter una línea ferroviaria de la costa sur a la costa atlántica de Guatemala. O sea, esto no es de hace 5 segundos, hace 2 minutos. Son planes o análisis que ellos traen de mucho tiempo, porque nuestra ubicación geográfica es un tema. Cuando hay cambios globales, hay reacomodo de poderes globales, nosotros por ubicación geográfica, nosotros estamos bajo la sombrilla estadounidense. Incluso a veces se hace la broma de que Guatemala ya no debiera estar bajo la sombrilla de Comando Sur, sino la de Comando Norte. Comando Norte, que es quien protege Homeland o el territorio de Estados Unidos, México, Canadá, y cambian las prioridades y los intereses. Pero el tiempo nos está comiendo. Y Jorge, si quieres ir a Estados Unidos, ¿por qué están poniendo la revisión en las redes sociales de los estudiantes? Pues si quieres ir a Estados Unidos, no nos estés insultando. Incluso Marco Rubio lo comentó en un video que lo vamos a poner en un link, que ya no nos va a dar tiempo, que básicamente es su Twitter, donde dice, mire, Estados Unidos no puede recoger o recibir a todos los que andan buscando refugio. No todo el que quiere venir a Estados Unidos puede venir a Estados Unidos. Hay que revisar quién viene y quién no. Y Jorge quiere terminar de agregar es que yo me recuerdo desde que eso realmente no es nuevo. Tal vez ahorita lo están diciendo más, pero eso no es nuevo, porque yo me recuerdo desde la última vez que fui a renovar visa, que ya fue ya se me va a vencer, por cierto, hace como unos 8 años. Ya estaban con el tema de revisar las redes sociales de los que estaban pidiendo la renovación de visa. O sea, y eso fue, como te digo, hace unos 7, 8 años. O sea, ya viene desde hace tiempo. O sea, ahorita tal vez se hizo noticia, pero eso ya viene desde hace tiempo. Ahorita están haciéndole noticia algo que ya se hace. Cuando uno solicita visa, uno firma una autorización de que no puede revisar sus redes sociales. El tiempo nos comió. Su servidora Reni Beck se despide, y el próximo miércoles vamos a estar discutiendo con Jorge de si aranceles son impuestos y cómo lo ven los estadounidenses, porque el tiempo no nos dio el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por su audiencia, y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Mientras tanto, pasen una muy feliz tarde.